presentación la hago muy breve. Os pido que os presentéis, que sois las que mejor sabéis hacerlo. Entonces, decidme, ¿quiénes sois? Bueno, somos Tabata Cerezo y Guadalupe Balaguer. Somos parte de la junta directiva de CIMA. CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Y nada, hemos venido a contaros un poco nuestra actividad. Eso es. Las dos formáis parte de la junta directiva. Tú, Guadalupe, si no sé mal, eres la nueva presidenta, ¿no? Desde hace unos meses. Sí. Y tú formas parte de los vocales, se llama, ¿no? ¿Las vocales? Sí, ¿no? Sí. Soy vocal, sí, eso Bueno, es. apareces así, al menos. Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, la junta directiva está conformada por una presidencia, Sí, vicepresidencia, secretaria, tesorera, vocales. Pero la realidad es que tenemos un espíritu muy, muy transversal y muy integrador, con lo cual, por eso he dicho que somos parte de la junta, porque no intentamos entre todas llegar siempre a consensos y trabajar un poco de la mano y teniendo, o sea, sabiendo que somos la voz de mucha gente y que incluso entre nosotras pues tiene que haber consenso y democracia e intercambio de ideas. O sea, se aplica la horizontalidad, ¿no? Que se pide o se busca en otros ámbitos. Es Eso nuestro objetivo. Sí, y Vamos, además de la estupendo. junta directiva electa, por decirlo así, están las compañeras que son las delegadas territoriales, que esto es algo que encima está creciendo cada vez más fuera del territorio principal, ¿no? Que sería Madrid, y cada vez tenemos más compañeras delegadas. Se acaba de abrir la delegación de Castilla y León, ¿verdad? La delegación de Aragón. Entonces, también la junta está formada por todas las compañeras de otros territorios. ¿De dónde surge y cuándo surge CIMA? Pues CIMA comienza en el año 2006 de la mano de casi 20 mujeres cineastas y, bueno, yo creo que de alguna manera la necesidad de encontrar un lugar dentro de la industria, de reclamar también visibilidad del trabajo de las mujeres, dio paso hace casi 20 años a que de estas 20 mujeres valientes y trabajadoras, hoy seamos casi 1.300 socias y hayamos crecido exponencialmente, sobre todo en los últimos años. CIMA, la asociación, busca fomentar todas las medidas posibles para que el trabajo de las mujeres en el ámbito audiovisual o sea, cada vez tenga más visibilidad, cada vez tenga más posibilidades de crecer y bueno, la labor nuestra es esa, llevar este reclamo a todos los ámbitos posibles para que podamos trabajar todas como necesitamos trabajar, vamos, aportando a la industria. El 2006, aunque haga casi 20 años, queda cerca, ¿no? Yo cuando lo pienso digo, ostras, no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo que se ha encontrado este espacio. Hace unos días hablaba con Elisabeth Prandi, de CIMA, ¿no? Y que es una de las pioneras de dirección de fotografía en España, y me hablaba precisamente de cómo cambió su vida en el momento en el que apareció CIMA y aparecieron las asociaciones, porque se sentía muy, muy sola. O sea, no como ese momento y ese espacio para darte cuenta de lo que te pasa a ti. No solo te pasa a ti, sino que es una experiencia compartida, ¿no? Que también es algo como que ya es útil en sí mismo, ¿no? El darte cuenta que no estás sola. Totalmente. Sí, yo creo que desde las cosas más gratificantes encima es ver que en estos años el impacto positivo para muchas compañeras es real. Que si vemos los datos, la representación de la mujer en el cine ha crecido exponencialmente y que el trabajo que se hace desde CIMA y el trabajo político que se hace por conseguir luchar y pelear las cuotas está teniendo efectos y gracias a eso cada vez somos más y cada vez somos más en puestos que estaban históricamente muy masculinizados, aunque queda mucho por hacer. Antes charlábamos contigo, ¿no? El caso, por ejemplo, de dirección de fotografía. Cada vez hay más compañeras y haciendo trabajos increíbles y aún así solamente una mujer ha ganado jamás el Goya a Mejor Dirección de Fotografía, ¿no? Daniela Cajías.
Entonces, queda mucho trabajo y se sigue haciendo y seguimos peleando todos los días, pero desde 2006, aunque quede muy cerca, por suerte se han transformado ya muchas cosas, ¿no? Total, sí. Yo creo que el cambio absoluto fue cuando en las ayudas se incluyeron los conceptos de cuota y cupo. A partir de ahí, la representación de las mujeres aumentó y el informe, una de las actividades de CIMA es el informe en el que se hace una labor cualitativa y cuantitativa excelente y súper exhaustiva. Y si se va viendo, se va comparando un informe con otro y se va viendo la evolución de los últimos años, hay ciertos puestos técnicos que sí han tenido mucho más lugar, mucha más representación, como el de fotografía, el de composición musical. Ha habido varios que han mejorado. También es verdad que es poco tiempo para un cambio de este estilo. Y así como a veces nos alegramos por ciertos logros que podemos ver gracias a nominaciones o incluso al informe, por ejemplo en composición musical, que justamente es un puesto que en los últimos años ha tenido más presencia femenina. En esta última edición de los Goya no hubo ninguna mujer nominada por composición, que ha habido mujeres al mando de composición de bandas sonoras, sin duda, pero bueno, creo que los Goya es un buen termómetro para enseñar lo que la industria está haciendo. Al final, en estos años y en todos los años venideros, el objetivo tiene que ser llegar al 50%. Y cuando se llegue a ese objetivo, tampoco bajar la guardia, porque esto es algo que se va todos los días alimentando. La presencia de las mujeres no solo está en una cifra, está también en los contenidos, en el tipo de audiovisual que hacemos. Así que yo creo que es poco tiempo, sí, pero con frutos y un poco con la esperanza de seguir trabajando en la misma dirección. Sí. Sí, yo cuando decía que es poco tiempo, no lo decía por todo lo que se ha hecho, porque sin duda es inmenso, sino porque es una fecha que asombra, ¿no? Bueno, a mí me pasa, ¿no? que ya tengo 30 y que los he cumplido hace poco y me doy cuenta de cómo eran las cosas cuando yo era pequeña, que claro, que a lo mejor no tenía tanta conciencia, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de, joder, pues yo cuando nací hubieron muchos años hasta que se formó, ¿no?, esta asociación. O sea, no es tanto de restarle el valor a todo lo que se ha hecho y se va a hacer, que es muchísimo, sino el darse cuenta de todo el tiempo que las compañeras han estado sin estar protegidas o sin estar acompañadas. Yo creo que al final es una red. Sin una red totalmente, esa es la palabra. Además que también como marca un precedente para que luego empiecen a existir otras asociaciones, otros colectivos, ¿no?, como Directoras de Fotografía, que nace en 2017, pero que está ayudando muchísimo a las compañeras directoras de foto, ¿no?, juntarse, también hacerlo de una forma horizontal, a diferencia de otras asociaciones que no son solo de mujeres. Entonces también está bien como referente CIMA, creo yo, ¿no? Vale, hablando de cuotas y hablando de esta paridad que estamos buscando, sí que es verdad que cada vez hay más mujeres, por ejemplo, dirigiendo, pero los presupuestos a los que son capaces de optar, digamos, o conseguir no son los mismos. De hecho, leí que en vuestro último informe de 2023 las mujeres tenían un 42% menos de presupuesto total, de media, claro. Claro, es que creo que nos abren la puerta a dirigir, pero bueno, peliculitas de mujeres, ¿no? Películas intimistas, con muy bajos presupuestos. Creo que aún no se confía igual en una mujer directora, no se arriesga igual que con un hombre, con una mujer directora. Y los Goya son muy buen termómetro, ¿no? Cada vez hay más mujeres en dirección novel, que quizás son películas normalmente más pequeñas, pero a mejor dirección aún hay muy pocas mujeres. Creo que hay solamente 3 mujeres que hayan ganado el Goya a mejor dirección y ninguna recientemente tampoco. Entonces creo que ahí se ve el impacto positivo de las cuotas y de que se está apostando por el cine dirigido por mujeres, pero que aún nos dejan una especie de nicho presupuestario y que creo que ahí queda mucho por hacer.
Sí, y al final de cuentas yo creo que La Infiltrada es la muestra de que una película producida por mujeres y dirigida por mujeres con un presupuesto bueno, pues tiene no solo un éxito a nivel premio, sino que también tiene un éxito en taquilla. Yo creo que La Infiltrada viene a demostrar algo que llevamos desde hace tiempo reivindicando, que es la capacidad que tienen las mujeres productoras y las mujeres directoras de tocar todo tipo de largometrajes, no solamente los largometrajes de 1,5 millones pequeñitos. Intimistas, ¿no? Y tal. Totalmente, claro. Si somos capaces de hacer thrillers, somos capaces de hacer terror, somos capaces de hacer lo que queramos. Y triunfar en premios, triunfar en taquilla, tener una peli estupenda como es La Infiltrada. Y ahí a las plataformas creo que también les queda mucho por hacer, que los datos de los informes de CIMA también son muy llamativos, en que aún se apuesta muy poco por mujeres directoras en plataformas para hacer contenidos que buscan tener más audiencia o más impacto, y aún ahí los datos, la verdad, son tristes. Sí, también ahora estamos hablando de ficción, ¿no? Pero si nos vamos un poco más allá, también siempre hay esta dicotomía entre el documental y la ficción, y que a las mujeres les cuesta más llegar a la ficción muchas veces, ¿no? Que parece que las mujeres, por ejemplo, en dirección de fotografía pasa mucho, ¿no? Hay muchas directoras de fotografía, pero se les dan trabajos de documental porque parecen más fáciles, aunque obviamente no lo son. También es un tema presupuestario. Totalmente. Es que incluso totalmente. El problema entre comillas que tiene el documental es que también se cree que el documental se puede hacer con 2 duros. Y hay documentales que tienen muchas necesidades, o sea, hay documentales que tienen un planteamiento muy similar al de ficción. Totalmente. O sea, muchas veces se cree que el documental es un género menor casi, que bueno, pues son 2 personas con una cámara, de ninguna manera. Total. Y en eso también se ve el trabajo de las mujeres. Muchas mujeres están volcadas al documental pues por una cuestión presupuestaria. Bueno, y también nos hemos vuelto mucho más resolutivas, ¿no? Y me da la sensación de que al final de la necesidad también nace eso, de que hay veces que hay esa cosa de decir, pues mira, ¿no? Este documental se ha hecho con 2 duros. Bueno, pues porque a lo mejor prefiero hacerlo que no hacerlo, y nos tenemos que buscar mucho la vida en lugar de darnos facilidades desde, pues eso, desde presupuestos, desde equipo, totalmente, etcétera. También desde CIMA desarrollamos distintos programas de formación y eso también es una labor que yo creo que hay que poner en relieve. Tanto desde el CIMA Impulsa como el mentoring, como bueno, el CIMA 10, hay varios programas dentro de CIMA que lo que hacen es darle herramientas a las mujeres para poder seguir desarrollando su carrera y bueno, y luego avanzando también a nivel profesional. Sí, y también hacemos mucho trabajo de recuperar memoria histórica y recuperar a mujeres cineastas cuyo trabajo quedó muy invisibilizado, y volver a recuperar sus películas y a que recuperen el lugar que les pertenece en la industria, que en su día no se les dio, pero que ha habido muchísimo talento femenino detrás de las cámaras, que ha sido muy invisible muchos años porque estaban ahí, ¿no? Qué chulo eso. Sí, trabajamos de la mano con Filmoteca y la verdad que es interesantísimo el trabajo que se hace. Sí, también eso se está recuperando como, bueno, a nivel mundial, ¿no? Un poco, bueno, a nivel europeo al menos, ¿no? Como que está saliendo muchísimas mujeres detrás de las cámaras que no se conocían. Sí. Sin más no, yo, por ejemplo, no las estudié, no tuve posibilidad de estudiarlas en la carrera, y en cambio ahora se están reivindicando de una manera furiosa que es increíble, porque ves a gente pioneras, ¿no? Que hicieron cosas increíbles, que luego se las reconocieron a hombres, además. En el caso de Agnès Varda, por ejemplo, es un caso que es bastante heavy, ¿no? El robo de algunos derechos, de cosas que ella hizo. Vale, ¿me queréis contar un poco ahora en qué estáis? ¿Cuáles son los problemas o cuáles son los retos, mejor dicho, que tenéis ahora mismo como punto de mira en un futuro, y en qué se está trabajando desde CIMA? Bueno, uno de los grandes temas que tenemos ahora arriba de la mesa es el tema de la violencia. Estamos organizando unas jornadas ahora en el mes de abril, y hemos organizado también ciclos de formación para las socias, un poco para dar herramientas nuevamente
para empezar a hablar de todos estos temas que en el audiovisual preocupan tanto y profundizar, sobre todo profundizar. No solo quedarnos en el titular de tal persona, tal otra persona, sino analizar qué es lo que pasa en nuestra industria, cuáles son las vías que tenemos para poder dar herramientas a todas las profesionales del sector. Yo creo que esa es un poco nuestra gran asignatura hoy en día. Creo que no solo la desigualdad, sino la violencia que se ejerce hacia las mujeres, creo que hoy por hoy es un tema que nos preocupa a todas y que de alguna manera lastra a toda la industria. No es solamente algo con las mujeres, es algo que nos perjudica como industria. Y que para poderlo atender necesitábamos datos y necesitábamos entender cuál es el problema sistémico, porque no se trata de individuos, se trata de que hay todo un sistema que estaba tolerando ciertos comportamientos o dando cierta impunidad a unos... Y entonces hemos lanzado la primera investigación, bueno, el primer informe sobre violencia sexual en el audiovisual, que se lanzará en abril, ¿verdad?, durante unas jornadas de violencia que ha organizado CIMA, y ahí veremos tanto datos cuantitativos como cualitativos, y creo que va a ser un primer paso muy importante para poder entender qué nos toca hacer como industria, qué medidas nos toca llevar a cabo, impulsar, fomentar y que nos haga reflexionar. Y para eso necesitábamos, creo, unos números que van a llegar muy pronto y creo que van a ser muy importantes. Ya el año pasado, en el 24, se lanzó la guía de respuesta urgente ante casos de violencia sexual, que fue un poco el primer paso que se dio desde CIMA para dar estas herramientas. Y bueno, también somos parte del observatorio del Ministerio de Cultura, del Observatorio de Televisión Española. Yo creo que al final es importante que se visibilice, que se hable del tema, que se expliquen un poco cuáles son los mecanismos que operan y cómo luchar contra ellos, cómo denunciarlo, cómo actuar. Y desde CIMA, pues ahora mismo estamos muy embarcadas en esta labor. Y yo diría que otro de los desafíos de CIMA también es cómo podemos empezar a pensar estas desigualdades en la industria audiovisual de una forma más interseccional y también poder entender qué problemas tienen las compañeras migrantes, qué problemas tienen las compañeras del colectivo LGTBIQA+, y poder entender que las desigualdades son más complejas y luchar por una industria igualitaria y sobre todo diversa y plural también. Creo que ahora mismo es uno de nuestros objetivos. Bueno, es un reto compartido también, veo, ¿no? Con muchas instituciones públicas y que está a la orden del día, ¿no? Sobre todo este tema de las violencias y a lo mejor el abuso, ese tipo de cosas que ahora están saliendo más a la luz, ¿no? También de proceder a este señalamiento y esta aceptación, no aceptación, ¿no? Pero dar herramientas para que se pueda denunciar y dar herramientas para que, bueno, para marcar un precedente, ¿no? De esto hasta aquí. O sea, esto ya no se va a normalizar más y a partir de ahora va a cambiar. Que aún así, creo que es eso, falta un largo recorrido, ¿no? Va a haber que hacerlo mucho. Al final hay muchas cosas que están en la industria, pero es un reflejo de la sociedad, ¿no? Totalmente, claro. Que ojalá la industria sea una pequeña burbujita donde las cosas funcionen, pero es un reflejo de la sociedad. Sí que es verdad que, bueno, no sé cómo lo veis vosotras, pero creo que las nuevas generaciones estamos dando fuerte con eso, ¿no? Yo a nivel de experiencia propia, es muy distinto rodar con equipos de gente más joven, sobre todo los puestos, ¿no? de dirección o ayudante de dirección y tal, de gente más joven que equipos que vienen que son más old school y tal, donde se ven no solo con el caso de las mujeres, sino como una jerarquía muy marcada, ¿no? Como unos prejuicios muy adheridos a todo. Sí, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Al final, jerarquía, el cine siempre va a ser jerárquico, siempre lo va a ser, pero bueno,
hay una cuestión de respeto. El ejército es jerárquico y no por ello los abusos están consentidos. Al final de cuentas, es cierto que es una actividad, además de jerarquizada, muy intensa, porque estamos muchísimas horas bajo una presión, con unos calendarios, con unos objetivos, pero aún así lo que es importante es educar a todos los distintos integrantes del medio para que no se mezclen los conceptos. Totalmente. ¿Es el director? Perfecto. No le habilita a X comportamiento. ¿Es el ayudante de dirección? Pues tampoco le habilita. ¿Es el productor? Es igual, perfecto. Como productor, director, primer ayudante, cada uno tiene sus roles y sus obligaciones dentro de un set. Una cosa no tiene que mezclarse con la otra, yo creo. Totalmente. También me refería en el sentido de que por mucho que el cine sea tan jerárquico, y podemos compartir que necesita ser tan jerárquico, también hay muchas formas, ¿no?, de gestionar esa jerarquía. Me refería más a eso, ¿no? Sí, que sí, quizá tradicionalmente sí que había una confusión quizá entre el autoridad, ser jefe y, claro, exacto, ¿no? y el respetar a las compañeras del set. Pero claro, bueno. que ya no hace falta, ¿no?, que haya que se ejerza una violencia sistemática o un abuso de poder como tal, pero sí que las formas y de cómo se trata, ¿no? Y bueno, y que estás metido en un rodaje durante un montón de tiempo y un montón de horas, ¿no? Y de cómo se gestiona esa jerarquía. Creo que eso las nuevas generaciones lo están cambiando, ¿no? Y creo que lo están cambiando un poco de manos de mujeres que no tienen ningún problema en decir, un momento, no sé cómo abordar esto, o un momento tengo una duda, o un momento vamos a hablar entre nosotras y entre nosotros de qué es lo mejor, ¿no? Esa cosa tan masculina de siempre saber lo que tienes que hacer, y que estoy generalizando, obviamente, en esto es un marco, ¿no? Pero como esto que era como más old school de que en el cine siempre todo el mundo tiene que tener clarísimo lo que hace y no se va a equivocar, y si se va a equivocar no lo va a aceptar, que son las nuevas generaciones también lo están cambiando, ¿no? De absorber, ¿no? De crear una red en la que puedes nutrirte, ¿no? de las personas que tienes alrededor de una forma mucho más sana, y que al final es mucho mejor para la industria y para los proyectos que salen, ¿no? Totalmente. Sí, es que yo creo que cuanta más pluralidad hay detrás de las cámaras, también más maneras diferentes de hacer las cosas y más historias que contar. También, que creo que es la razón por la que CIMA también es tan importante, porque tiene que haber una representación de las personas que se dedican al cine, pero es que eso impacta mucho en las narraciones que contamos. El cine tiene un impacto increíble en nuestra sociedad, en nuestros valores, en cómo entendemos el mundo, y cuantas más miradas distintas haya detrás de la cámara, también habrá historias más interesantes y nos convertiremos en una sociedad que nos represente a más personas, ¿no? Y si no había mujeres detrás de las cámaras, tampoco la representación femenina en nuestras historias iba a ser realista o justa o plural, ¿no? Totalmente. Ahora pasa un poco, ¿no?, que me lo han comentado también algunas compañeras que he entrevistado, voy a entrevistar, que sí que está pasando un poco, ¿no?, como que antes a lo mejor te paraban en unos premios y te preguntaban por la ropa que llevabas puesta, y ahora te preguntan sobre el mito español, o ¿no?, sobre esto, ¿no? Pero es como que aún no hemos alcanzado el momento en el que se refieran a ti como persona y te pregunten por tu curro, y ¿no?, y que te reconozcan, o sea, que te interesen como persona, ¿no? Y que no también con lo que decíamos de las temáticas, ¿no? Que al final parece que tengamos que dar una mirada femenina sobre una temática que necesita de esa mirada femenina, cuando a lo mejor pues nos interesa hacer una cosa totalmente distinta, como en el caso de La Infiltrada, ¿no? Esto ha sido ya un pensamiento mío. Está muy bien. Lo compartimos. ¿Queréis hablar de las delegaciones territoriales? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo a nivel...? Porque solo habéis comentado pues que ahora se están abriendo, ¿no? Y que hay compañeras, pero ¿qué trabajo se está haciendo a nivel de comunidad autónoma o de territorio, ¿no? Para cambiar. Es decir, se está trabajando exclusivamente en los presupuestos que está manejando ese territorio, se está buscando una paridad a nivel de
Es que es muy diferente entre un territorio y Claro, otro, depende, ¿no? claro, cada claro. territorio funciona de una manera distinta. Claro, Sí, ¿cómo se...? y hay delegaciones más fuertes que otras, hay Claro. algunas que son muchas Pero no es más que se hayan socias, abierto, otras- hay delegaciones territoriales desde hace tiempo. Lo que pasa es que cada día van creciendo más. La de Cataluña lleva mucho tiempo, la de Andalucía lleva mucho tiempo, en Galicia también. Últimamente se abrió la de Castilla-León y la de Aragón. Cada delegación territorial un poco lo que busca es, primero, descentralizar, que creo que es muy importante, porque la industria en cada territorio va funcionando de maneras distintas y luego de alguna manera también tener presencia y tener comunicación con las autoridades de cada una de las comunidades. Desde CIMA nosotras tenemos mucho contacto con el Ministerio, con el Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura y Ministerio de Igualdad, pero luego también es importante reforzar esta presencia en cada uno de los territorios. De alguna manera creemos que las delegaciones territoriales cumplen un papel muy importante para ser también ese termómetro de las necesidades de las socias en cada uno de los territorios. Perfecto. Y por eso también dentro de la Junta no solo conformamos la Junta quienes hemos sido votadas y elegidas, sino las delegaciones, las representantes de cada una de las delegaciones territoriales para también dar voz en todas las decisiones que tienen que someterse a votación. O sea, claro, o sea, funcionáis como una democracia total. Es un gobierno, es como... Es un que somos gobierno. 1.300 socias. Es Sí. total. Jo, muchísimas gracias por venir. Me Nada, sabe a ti. mal que falte María. Ya. ya. Que Pues no haya nada, podido a la venir siguiente. A la próxima. siguiente. Muchísimas gracias, de verdad. ti. Muchas A vosotros, gracias. chicos. Gracias.